donde crecimos, la mayoría de nosotros decíamos, chin, hoy hay Santa Cena. Y teníamos miedo, porque la culpa y la vergüenza que nos habían enseñado acerca de la Santa Cena es que decía, no, si alguno toma la cena indignamente, juicio come. Sí lo dice la Biblia, pero yo le pregunto, ¿quién es indigno? Yo soy indigno. Yo no merezco ni una gota de la sangre de Cristo. Todos somos indignos. Pero realmente donde viene el juicio es cuando uno no discierne, no distingue, no separa. No hay diacrino, se los dije, ¿verdad? La semana pasada. No hay un discernimiento de lo que estamos haciendo. No estamos entendiendo de lo que Jesús pagó con su sangre y con su cuerpo al momento de ir a la cruz. Y que eso es lo que estamos recordando, la muerte y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy voy a hablar enfocado hacia la sangre. Hoy vamos a hablar más enfocados hacia la sangre, cubiertos con su sangre, o yo más que nada diría discerniendo la sangre de Cristo, ¿sí? Teniendo una revelación, un discernimiento de lo que es la sangre de Cristo, el poder que hay en la sangre de Cristo, y qué hacemos al beber la copa, cómo introducimos, y hay una cuestión espiritual que no lo puedo explicar, pero es espiritual. Usted bebe la copa y está bebiendo espiritualmente la sangre de Cristo, y va a haber un cambio espiritual al beber la sangre de Cristo. No les digo, no es una transustanciación, no es algo que ocurra de manera literal, de manera física. Ocurre de manera espiritual cuando usted lo hace con conocimiento y con fe. Con conocimiento y con fe. Cuando usted toma el cuerpo y bebe la copa, ¿sí? Muy bien, Mateo 26, ahí es donde Cristo tiene la última noche de su vida y bebe y come la Santa Cena con sus discípulos. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella. ¿Se fijan? Se lo recuerdo. Primero el orden, como que lo hizo Jesús. Primero lo partió, lo bendijo, oró por él, lo partió, dio gracias, ¿sí? Lo partió y se los dio a comer. Primero lo comieron y después les dijo, esto es mi cuerpo. Lo que yo les decía la semana pasada, el cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo y se santifica hasta que está dentro de nosotros y lo digerimos espiritualmente. Hay una digestión espiritual. Usted toma, ¿sí? Y entonces espiritualmente usted entiende que el cuerpo de Cristo fue inmolado por nosotros, fue golpeado, fue escupido, sus cabellos de su barba fueron arrancados, fue clavado en esa cruz, fue azotado. Entonces cuando usted come ese cuerpo, usted está comiendo y entendiendo, digeriendo espiritualmente. Hay una digestión espiritual de lo que Cristo hizo en su cuerpo. Y al comer ese cuerpo, yo les dije, usted come la salud de Cristo, la salud que Cristo tenía. Yo les dije, cuando usted leyó en la Biblia que Cristo estuvo enfermo, estuvo resfriado, que Cristo anduvo malo de la ciática, de la columna, porque caminó de Belén hasta Jerusalén. Nunca, Jesús nunca se enfermó. Sí se cansaba, pero no tenía una fatiga crónica por andar trabajando. ¿Cuántos de nosotros cuando trabajamos mucho caemos en un síndrome de burnout? Fatiga crónica, ya no quiero ir al trabajo. Ay, hoy es lunes, no, qué horrible, hay que ir al trabajo, hay que levantarse temprano. No, Jesús después de largas jornadas de trabajo, orando por miles de enfermos, consultando a los enfermos, orando por ellos,
No llegaba cansado, no llegaba con un desánimo, un cansancio. Sí se cansaba, pero todavía después se levantaba muy de madrugada y se iba a un lugar apartado a orar. A mí me ha pasado que los sábados regularmente tenemos, hora que estamos yendo a evangelizar, pues damos consulta y se nos junta una buena fila, ¿verdad? A veces hay 30, a veces hay 40 personas y pues estamos esperando la fila. ¿Que esta bocina no se oye? Dice que no se oye esta bocina. Chicos, ¿dónde están los de zumbido? Que esta bocina no se oye. Ok, entonces, bien importante esta parte, ¿verdad? Vámonos, ya me distraje. La que sigue. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partió y dio a sus discípulos: toman, comer. Eso ya lo dije, bebed de todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para, aquí viene lo importante, ¿para qué bebemos la sangre? ¿Para qué bebemos la copa? ¿Qué significa? La remisión de pecados. La remisión de pecados. ¿Qué es la remisión? La remisión es cuando queda cubierta la deuda, totalmente pagada. ¿Sí? En el antiguo pacto, que voy a hablar mucho de esto, cuando mataban un animalito, ya sea una tortolita, una palomita, un cabrito o un buey, la remisión de pecados no era remisión, eran cubiertos los pecados. ¿Sí? ¿Qué significa cubiertos? Que nada más los tapaban, pero no eran en sí completamente limpios de pecados, nada más eran tapados los pecados. Muy bien, Dios mismo les enseña esto. Vámonos a Génesis 3:21. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dios fue el primero en derramar sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y yo creo que las pieles con las que los vistió fueron pieles de un cordero. No lo dice la Biblia, pero es lo más seguro, que Dios vistió con las pieles de un corderito, de un borreguito. Así es que Dios fue el primero que derramó sangre y mató a un inocente para cubrir el pecado de un culpable. Adán y Eva eran culpables y ahora Dios derramaba sangre inocente en señal de lo que iba a pasar más adelante con su hijo: matar al cordero de Dios y cubrirnos con su sangre preciosa. Muy bien, entonces la sangre del inocente por el culpable, Dios fue el primero en derramar. Dios le muestra que alguien inocente tiene que morir por nuestros pecados. Dios se lo muestra a ellos. Entonces era la expresión visual y gráfica para que Adán y Eva entendieran la gravedad del pecado. Cuando alguien peca, se tiene que pagar con sangre. El costo del pecado es sangre. Y más adelante no va a ser la sangre de un corderito, de un animalito. Va a ser la sangre de su propio Hijo Jesucristo, el que iba a borrar el pecado del mundo. La que sigue, vamos a este tema, redención. Se los quiero explicar más o menos así. ¿Alguien tiene una tarjeta de crédito? ¿Sí? Usted compra con la tarjeta de crédito y usted piensa que pagó por el producto. ¿Sí? Me compré un montón de cosas. Alguien por ahí me dijo: recibí una tarjeta de crédito y me agarré y me la acabé toda. Pero yo no sabía que había que dar no el pago mínimo, que había que dar el pago para no generar interés. Y me subieron los intereses y ya no sabía ni qué hacer. Ya me estaba ahorcando. Bueno, a veces nosotros pensamos, o en el antiguo pacto creían, ¿verdad?, que cada uno de sus sacrificios,
redimía, pero no redimía. Usted de todas maneras la tarjeta de crédito la tiene que pagar y dejarla en cero. Es lo mismo pasa. Jesús hace el pago total. Él se ofrece por nosotros a hacer el pago total. Entonces, a través del nuevo pacto de la sangre, de la gracia, usted recibe el perdón, la fe, a través de la fe, y cree que Él paga por todos sus pecados. Él borra, Él cubre, no se acuerda más de sus pecados. Señor, entierra en el fondo del mar sus pecados y los míos. Pero hay gente que se cree buzo, se cree buza, ¿ah? Y se mete al fondo del mar y quiere sacarle los pecados a los demás. Pero acuérdate de dónde te sacó Dios, ¿verdad? Si eras esto, lo otro, aquella, ¿verdad? Si eras bien y anduviste con todo el barrio. Eso fue antes. Eso fue antes. Tú no vas a ser ningún buzo para sacarme el pasado. Si Dios ya me lo borró con la sangre de Cristo, el único que recuerda el pasado, el acusador, es el enemigo. Él es el condenador, Él es el acusador, Él es el que trae a memoria el pasado. Cuando usted recibe el perdón de sus pecados, Dios no se acuerda. Él ve la sangre de su Hijo sobre ti y sobre mí. Pero usted lo tiene que recibir. Su trabajo, ¿qué es? ¿Tengo que hacer algo para que me limpie Dios? ¿Tengo que esforzarme en algo humano, portarme y hacer? No, usted lo tiene que recibir por fe, creerlo. El arrepentimiento no se basa en decir perdóname, lo siento. No se basa en eso. Se basa en recibir el perdón. Dicen que había dos niños que hicieron algo, se pelearon, ¿verdad? Y los mandan a llamar a la dirección. Y les dice, hora de castigo, se van a quedar los dos parados ahí, ¿sí? Y uno arrepentido se queda ahí paradito y el otro con una sonrisa así, ¿sí? Y le preguntan después, ¿pero por qué estabas tan contento parado ahí? Sí, estaba parado, pero por dentro yo estaba sentado, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? El arrepentimiento no es decir lo siento. ¿Cuántos golpeadores hay que le dicen a la esposa, le ponen la tranquila, ay, perdóname mi amor, ramo de flores, besos y te llevo? Y de todas maneras acaban matando a la pobre mujer. ¿Estaba arrepentido? No por decir lo siento, perdóname, hay un arrepentimiento, ¿sí? ¿Cuántas personas con alcoholismo, con drogadicción, perdóname mi amor, no vuelvo a alcoholizarme, no vuelvo a drogarme, no vuelve a pasar, y en la próxima semana otra vez ya están en lo mismo? El arrepentimiento no se trata de eso. El arrepentimiento se trata de cambiar de rumbo, y yo recibo el perdón y no tengo que a veces ni siquiera decir perdóname. Ejemplo, en la cruz había dos a los lados de Jesucristo, y uno le dijo, Jesús le dice a uno, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, esa persona le dijo a Jesús, Señor Jesús, me arrepiento de todos tus pecados, de todos mis pecados, te pido perdón, anota mi nombre en el libro de la vida. ¿Lo hizo? ¿Pidió perdón? ¿Estaba arrepentido? ¿Estaba arrepentido? Yo creo que sí estaba arrepentido, si no, no hubiera ido al cielo. Jesús vio el corazón de ese hombre, ¿sí? Jesús vio el corazón de ese hombre de manera que él escuchó que dijo, ¿verdad? Ese hombre dijo, Él es el Hijo de Dios. Se lo dijo al otro, no te burles, Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Ese hombre entró al cielo. Ese mismo día estaba en el paraíso con Jesús. Esas fueron las palabras de Jesús. Jesús dice ahí, ¿verdad? De cierto te digo que esta noche este día estarás conmigo en el paraíso. ¿Hubo una oración? No hubo una oración.
Hubo un lo siento, hubo un perdóname. No hubo un perdóname. Había un arrepentimiento, sí había un arrepentimiento. Dios conoce el corazón de un arrepentido. Dios sabe quién está arrepentido y quién no está arrepentido. Espero que quede un poquito entendido, pero si no, voy a preparar un tema del pedir perdón y realmente el recibir el perdón. Efesios 1:7. En quien tenemos redención, limpieza total de nuestros pecados, ¿sí? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios es rico en gracia. Vivimos en el nuevo pacto que es de gracia. Gracias por eso, que no vivimos en el nuevo pacto de justicia, que no vivimos en el nuevo pacto de que Dios estuviéramos, ¿verdad? Todos ya muertos, ya hubiéramos caído calcinados, fulminados. Pero gracias porque hoy es rico en gracia, en misericordia. Todos pecamos. Le aseguro que muchos ya estuviéramos muertos. Y más cuando nos paramos aquí al frente y empezamos a ministrar. Y a veces nuestra carne, se lo digo de todo corazón, nos gana. Y a veces decimos, Dios me habló, Dios me dijo. Y a veces es mi carne. A veces fueron las enchiladas que me cené y pensé que Dios me habló en la noche, ¿verdad? Y estaba más entripado que nada. Y no fue Dios, fue mi carne. Vea lo importante. Y si nos subimos aquí y a veces no tenemos el respeto, si hubiera sido en el otro tiempo, en el antiguo pacto, tenían que subir al sacerdote amarradito de la patita con campanitas, porque donde no se hubiera santificado caía muerto. Tenían que poner cascabeles, campanitas, ¿sí? Y ya los jalaban, se habían pecado, porque había que santificarse hasta la ropa interior, hasta el calzón tenían que llevar santo. Entonces, fíjense muy bien esto, ¿verdad? El pago completo, esa es la redención. Tenemos un pago completo. Y cuando ahí dice, ponme otra vez, tenemos, quiero que veamos otra vez en quien tenemos redención. Fíjense, esta palabra es una palabra griega que es un presente activo, que significa que siempre está. Siempre está, usted siempre tiene el perdón de sus pecados por medio de la gracia abundante, la riqueza de su gracia. Usted siempre está perdonado. Lo único que tiene que hacer es recibirlo, creerlo. Porque hay tantos cristianos con condenación, porque hay tanta gente que se siente indigna. Yo se los dije la semana pasada, mi papá nunca tomó la Santa Cena. Nunca se quiso parar a tomar la Santa Cena. Dijo, ay, no me vaya a caer un juicio. Y de todas maneras se murió de cáncer, leucemia, porque se sentía indigno, porque eso le enseñaron, es que eres indigno. Eres indigno. El pastor también, el que lo estaba predicando, es más indigno por enseñar condenación. Yo soy indigno, yo no merezco eso. Yo no merezco una gota de la sangre de Cristo. No es lo que yo merezco, es lo que Él hizo, es el precio que Él pagó, es el precio de su sangre. Si la recibo por la fe, entonces tengo continuamente, hoy, mañana, de rato que peque. De hecho, en este momento, si yo estoy ofendiendo a alguien, yo estoy recibiendo gracia y no me siento condenado. No me siento condenado. Ya después el Espíritu Santo me hará sentir, ¿sabes qué? ¿Sabe que muchas veces he predicado? Y el Espíritu Santo de ratito me hace un análisis, me dice, en esta, mira, aquí estabas bien efervescente, aquí te sentías medio Juan Camaney, Y entonces el Espíritu Santo me va poniendo en mi lugar. Créanme que el Espíritu Santo me redarguye. Pero entonces recibo la redención. La recibe porque usted es bueno, porque se porta bien. Mire, la va a recibir ni aunque le diga a Dios perdón, ni aunque le diga perdóname de todos mis pecados. No, Él conoce el que la recibe con fe, el que la recibe creyendo, no el que hace una oración de cotorro.
perdóname por todos mis pecados, me arrepiento de... ¿Cuántas veces he oído esa oración y gente que no cambia nada? Nada cambia. Lo pongo a repetir, a ver, repite esta oración y repite esta otra y repite, y no cambia nada. Entonces, ¿qué onda? ¿Sí? No es lo que usted habla, es lo que cree, es lo que está creyendo. Sí, es necesario hablarlo. Sí, porque Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares, pero está hablando que si confesares que Jesús es el Señor y lo crees, dos cosas, hablar y creer, entonces serás salvo. Que con el corazón se cree para justicia, para salvación, y con la boca se confiesa para justicia. Perdón. Muy bien. La que sigue. Entonces, vámonos hasta Génesis. ¿Sí? La sangre, ya empezamos, ¿verdad? Cuando Dios mata a esos, pensamos nosotros que fueron corderitos en Génesis 3, para cubrir a Adán y a Eva, ¿menciona la palabra sangre? ¿Lo leyeron hace poquito? ¿Menciona la palabra sangre? No la menciona, pero está implícito que si matas a un corderito va a haber derramamiento de sangre. Va a haber derramamiento de sangre. Pero déjeme decirle, esta es la primera vez que aparece la palabra sangre en la Biblia. Vean, ponga mucha atención, esto es vital, ¿sí? No se distraiga para nada. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. La tierra tiene poder de maldición y de bendición. La tierra, ¿sí? ¿Por qué cree que a usted o a mí nos han ido a enterrar al panteón? Hay muchos con una carita y un muñeco enterrados ahí en el panteón. Ahí los tienen bien enterrados, pero usted ni ha roto maldiciones. ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué te tienen bien enterrado en el panteón? Pero ni siquiera sabes eso, ¿verdad? No. ¿Sí? Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió la boca para recibir la mano de la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. La tierra da fuerza. La tierra da fuerza. Y hay un estudio científico. No tengo tanto tiempo, pero sacaron a gente enferma, le sacan sangre, gente enferma, ¿sí? Acuérdense, estamos hablando del poder de la sangre. Le sacan sangre, la miran en el microscopio y la sangre está lenta. No se mueven los glóbulos rojos, no se mueven las plaquetas. Y después le dicen a la gente, salga, descálcese, sin zapatos, camine sin zapatos sobre el pasto, sobre la tierra, quédese allá una hora y regresa esa misma gente enferma, le toman una muestra de sangre, la ponen al microscopio y todas las células se activan, se mueven, están para allá y para acá. Empieza a haber vida en la sangre solamente por el contacto con la tierra. Ay, no, yo no me pongo descalzo, me voy a enfermar de la garganta. Por eso estás enfermo, que no te pones en contacto con la tierra. Salte descalzo, descálzate, anda en la tierra, anda en el pasto. Por eso estás enfermo y el aire, ya me enfermé de la gripa, blandengue, menguenche, porque no sales a la tierra, no te pones en contacto. Maldita, hay una maldición, pero Cristo redimió la maldición de la tierra, ¿se acuerdan? Se los dije en el Getsemaní, sudando sangre con sudor. Las gotas de sangre caen sobre la tierra y ahora la sangre redime la maldición de la tierra. ¿Sí? Abrió su boca para recibir de su mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Primera vez que aparece la palabra. ¿Cuál? ¿De qué estamos hablando? Actívese, que le llegue la sangre al tinaco. ¿Sí?
Órale, hoy es la primera vez que hablamos de la palabra sangre en la Biblia. Es la primera mención de la palabra sangre en la Biblia. ¿Ok? Esa palabra sangre viene del hebreo dam. Dom o dam, es lo mismo, dom o dam. Adam, el hombre de sangre. Adam, y recuérdelo porque más de ratito le va a dar una revelación de la sangre. Adam, dom o sangre, viene, ponme la diapositiva. Y por la ley de la primera mención, que ya se las he mencionado mucho en la Biblia, la ley de la primera mención, cuando una palabra se menciona por primera vez en la Biblia, dice la hermenéutica que de ahí va a darnos significado para lo demás, interpretación en la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo ahí Dios? La voz de la sangre. La sangre tiene, por la ley de la hermenéutica de la primera mención, la sangre tiene voz. Cuando usted se enferma, ¿qué le piden? Un examen de sangre. Cada vez tiene más elementos la sangre: glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, transaminasa, glutámica, oxalacética, desoxigenasa láctica. Pídele la bilirrubina directa, indirecta. Pídele la proteína, la albúmina, la globulina. Pídele todo, kriptonita en sangre, a ver si no eres Superman. Todo te lo piden en la sangre. ¿Sí? Entienda que la sangre tiene la vida y la muerte va en la sangre. Por eso una de las leyes de Levítico es: no comerás el animal con su sangre. Nosotros no comemos la sangre. ¿Sí? Fue una de las leyes. Concilio de Jerusalén: no tomarás sangre, porque la vida va en la sangre. ¿Y sabe usted que las élites y la gente poderosa sabe que hay vida en la sangre? ¿Y qué tragan para verse jóvenes? Tom Cruise, Sandra Bullock, ya se les ha salido decirlo en vivo. Tragan sangre. ¿Sí? Son hematófagos. Son gente que toman el adenocromo. ¿Qué es el adenocromo? Trae un niño, viólalo, golpéalo, maltrátalo, ábrelo y trágate la sangre. Porque eso les da fuerza y les da vitalidad y les da salud. Por eso desaparecen tantos niños, porque los secuestran, los torturan, sacan mucha adrenalina y se tragan la sangre de los niños. Y aunque usted no lo crea, por eso la lucha contra los niños está súper fuerte y tenemos que cuidar a los niños siempre, siempre estar al pendiente de los niños. ¿Sí? Poquito de la sangre. La sangre tiene voz. La sangre tiene voz, la sangre habla. Tu sangre habla si estás enfermo. Tu sangre habla si estás saludable. Tu sangre habla si traes maldiciones. Vete a la genética y ahí vemos. Sí, hay genes para todo. Hay gen de obesidad, hay gen para la depresión, hay gen para el alcoholismo, hay gen para la predisposición a un montón de cosas. La sangre habla. ¿Qué maldiciones vienes heredando? ¿Qué problemas traes? Si traes problemas mentales, la sangre trae. Problemas glandulares, predisposición a la diabetes, predisposición a enfermedades cardiovasculares. La sangre habla. Habla lo que traes. La sangre dice qué maldiciones traes. ¿Sí? La sangre dice qué enfermedades te van a dar. La sangre dice si estás vital o estás enfermo. La sangre no lo dice. Cómo funciona tu hígado, tu riñón, tu páncreas, todo, la sangre no lo dice. Entonces desde ahí está, ¿verdad? Estamos hablando 5,000 años antes. 5,000 años antes que siquiera descubrieran lo que había en la sangre. ¿Sí? Científicos que se llamaban Ramón y Cajal, 2 científicos histólogos que vieron lo que había en la sangre. Eso se descubrió 5,000 años antes. Dios se lo dijo a Moisés: la sangre habla. Ahí en la sangre está la vida y la muerte. Entonces viene del hebreo dam. Sangre significa dam. Adam, persona de sangre. Adán, persona de sangre. La sangre nos habla de la salud, enfermedades y de las maldiciones. Hebreos 12, 24 y 25.
Sí, acabo. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también la sangre rociada habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. ¿Qué habló la voz de la sangre de Abel? Venganza. La sangre gritó venganza, venganza. Eso era lo que gritaba la sangre de Abel. Pero la sangre de Cristo, ¿qué es lo que clama? Perdón, perdón, justificación, limpieza, santidad, sanidad, liberación. Eso clama la sangre de Cristo. Cuando tú aplicas la sangre de Cristo, estás trayendo sanidad, perdón, justificación, limpieza, salvación. Rocía, esparce la sangre de Cristo sobre tu vida todos los días, sobre tus hijos, sobre tu familia. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. ¿Qué habla? Jesús ya no habla, pues Jesús está a la diestra del Padre, pero ¿qué habla? Su sangre habla en nuestras vidas. Habla en el mundo espiritual. Cuando tú aplicas la sangre de Cristo, habla. A los demonios ven en el mundo espiritual y les habla. Este es un hijo de Dios, esta es una familia de Dios. No la puede tocar la brujería, la hechicería, la maldición, el agüero. Nada puede tocar porque la sangre habla. Habla que eres un hijo de Dios, redimido, comprado, limpio, purificado por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo, que nos habla con su sangre. ¿Quién se va a ir al infierno? El que rechaza la sangre de Cristo. ¿Sí? No el bueno ni el malo, no el que haya pecado, el que no haya pecado, no el que haya vivido una vida perfecta. No, se va a ir el que rechazó la sangre de Cristo, el que no creyó que la sangre de Cristo era suficiente para limpiarlo de todas sus maldades. Usted se va a encontrar en el cielo, y se lo aseguro, y se acuerda de esta prédica, a Jeffrey Dahmer en el cielo. Y si no, busque un documental. ¿Quién es Jeffrey Dahmer? Era una persona que asesinaba y se comía el corazón y se comía los genitales de sus víctimas. Y va a estar en el cielo. Y su vecina santurrona, ¿verdad? Come santos y hace diablos, no va a estar en el cielo. Y el caníbal sí, porque la otra no recibió la sangre del Cordero y no creyó que Cristo la podía limpiar. Y el caníbal recibió la sangre del Cordero de Dios y fue limpio de todos sus pecados. Así de asombrosa es la gracia del Señor Jesucristo. Así de asombrosa es la gracia y el perdón. ¿Y quién se va al infierno? El que no cree que su sangre es suficiente para limpiarlo de cualquier pecado. Ese es el que va, porque ese es el que está pisoteando la sangre. Dicen Romanos, el que pisotea la sangre es el que dice: no, es que ¿cómo me va a limpiar? No, es que yo he hecho tantas cosas malas, es que yo soy tan indigno, tan inmerecedor, a mí no me puede limpiar esa sangre. Ese es el que está rechazando el poder de su sangre. Ok, entonces, ya lo leímos, ¿verdad? La sangre es la que está hablando y la sangre de Cristo habla. La que sigue, 5 lugares donde sangró Jesús, ¿sí se acuerdan? La cabeza, para que por su sangre en nuestra cabeza seamos limpios de nuestros pensamientos. Cuando colocaron la corona de espinas. ¿Dónde más? Sus espaldas, ¿sí? Para redimirnos del trabajo. Usted puede trabajar y ser un esforzado sin estrés, sin ansiedad, porque las llagas de su sangre fueron limpiados nuestros pecados. Él los llevó ahí en sus espaldas. ¿Dónde más? Sus manos y sus pies, para redimir lo que tocamos y el camino por donde vamos. Y su costado, en el corazón. Acuérdese que fue atravesado su costado y salió de su corazón sangre y agua. 5 lugares donde fueron su sangre derramada por nosotros. Cada uno de esos lugares tiene
no solamente un simbolismo, sino una aplicación espiritual para nuestro corazón, para nuestros pensamientos, nuestra mente. Usted tiene que aprender a aplicar la sangre de Cristo a su mente, a su corazón, a sus caminos, a lo que toca, a por donde va caminando, a su trabajo, a sus espaldas. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, había dos lugares donde aplicaban la sangre. Ahorita lo vamos a ver. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de Jesús. La sangre de Jesús limpia, reconcilia cuando es aplicada. Se me hace que me faltó Colosenses 1:19 también. Colosenses 1:19. Si lo tienes, muy bien. La sangre redime, la sangre reconcilia, ¿sí? Pero ¿qué puede redimir la sangre de Jesús? Cosas que están en los cielos. Yo le preguntaba a estos, pero la sangre, ¿qué tiene que redimir cosas que están en los cielos? ¿Sí? Es una de esas preguntas. ¿Por qué cosa puede redimir si en el cielo todo es santo? ¿Se acuerdan cuando... Ahí va el 20, sí, ¿verdad? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ah, no, ese es el 19. A ver si lo hayas. Por cuanto agradó al Padre. No, está bien ese, el 20, déjamelo, el 20. Sí. Ah, es que es 20 y 21, no. Si no, el 20 nada más, pónmelo. ¿Qué cosas puede limpiar o reconciliar? ¿Se acuerdan en el libro de Job? Que un día se presentaban delante de Dios todos los hijos, entre ellos venía el diablo con toda su furia acusando a Job. Y yo les platiqué que en el cielo había un lugar que era como un juzgado donde se presentaban a acusarnos. Pues la sangre de Cristo limpia en el cielo el lugar donde se para el diablo. El lugar donde se paró el diablo. Por eso es necesario, la sangre de Jesús redime el lugar donde se paraba el diablo en el cielo para acusar a los hijos de Dios. Por eso decía, ¿para qué se ocupa la sangre en los cielos? Pues para limpiar el lugar por donde pasa el diablo. Es redimido de la maldición que llevaba el diablo a los cielos. Entonces, fíjate muy bien. ¿Ok? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. La sangre se ocupa para las cosas también. Hay gente que dice, no, es que ¿cómo que le voy a aplicar la sangre a mi carro? Aplícale la sangre de Cristo a tu carro para cuando vayas en él no se descomponga. ¿Sí? ¿Quién sabe qué día? Bueno, no quién sabe qué día. Llevo como un mes con una llanta ponchada. Trae un clavo enterrado. Y no he podido cambiarla porque tengo un montón de cosas que hacer. Señor, aplico la sangre sobre esa llanta y me voy. Y tengo que ir a Celaya, y tengo que ir a León, y tengo que ir al aeropuerto a dejar una tía. Y he andado, creo que está la llanta desde que se murió un papá, ¿verdad? No hemos tenido chance de cambiarla. Yo le aplico la sangre a mi casa, a todo, a donde voy. Aplico la sangre de Cristo, porque también es para las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, las cosas obedecían a la redención que les daba. Él caminaba sobre el mar porque el agua por donde caminaba era redimida. El agua se convirtió en vino porque eran redimidos los elementos. Los vientos le obedecían porque eran redimidos y le obedecían a la voz de la sangre, a la voz de la sangre de Cristo. Aún los peces corrían, bueno, nadaban a la red de Pedro para ser pescados. ¿Sí? Muy bien. Vámonos a la otra. Éxodo 12:23. Éxodo 12:23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta, el ángel de Jehová, y no dejará entrar
al heridor en vuestras casas para herir al ángel de la muerte. ¿Con qué esparcían la sangre en sus puertas? Acuérdenme, con un hisopo. Un hisopo, ¿sí? Acuérdense, ese día tomaron la Pascua. Fue la primera vez que se estableció la Pascua después de las 10 plagas de Egipto. El día de la 10ª plaga, que era la muerte del primogénito, ese día, para que el ángel de la muerte no entrara a su casa, tenían que comer un becerro, y la sangre de ese becerro la iban a aplicar con un hisopo en los dinteles de la puerta, a la parte de arriba, y en los postes, ¿sí? Con un hisopo. Hoy en día, ¿cuál es el hisopo? Tu lengua. Tu lengua es el hisopo. ¿Cuán pequeño fuego es capaz de prender un bosque? Poder de vida y muerte están en tu lengua. Hay poder de vida en tu lengua. Ese es tu hisopo. Es tu hisopo para cubrir a tus hijos con la sangre de Cristo. Es tu hisopo para cubrir tu casa. Para cubrir. Agarraba el sacerdote. Dios le dice a Moisés: agarra el rollo, agarra la Biblia y úngela, esparce la sangre. Usted tiene que agarrar la Biblia y decir: yo aplico la sangre de Cristo sobre la palabra de Dios que voy a leer, para que Dios me dé revelación. Aplique la sangre de Cristo. Aplico la sangre de Cristo en mi casa, mis hijos, mi cama para dormir, la comida que voy a comer, ¿sí? Para que el heridor, la enfermedad, no pase por aquí. Acuérdense que antes de la muerte, ¿qué es la enfermedad? El desgano, el decaimiento, sin fuerzas. Aplico la sangre a mis músculos, aplico la sangre a todo, para que me salga cabello si es posible, ¿verdad? A todo, aplico la sangre. ¿Dónde se aplicaba también la sangre? Éxodo 29, 20 y 21. Tengo 10 minutos. Y matarás el carnero, tomarás la sangre y la pondrás en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, ¿sí? Sobre el dedo pulgar en la mano derecha de ellos, y sobre el dedo pulgar del pie derecho de ellos rociarás la sangre sobre el altar, sobre el altar donde se hace el sacrificio alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar, el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, para que las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. No me lo quites. Dios hace distinción entre derecha e izquierda siempre, ¿verdad? A la derecha le da propósito, dirección, adiestramiento. Por eso viene la palabra diestra, derecha, adiestramiento, habilidad, ¿sí? Aplícale la sangre en la oreja derecha para que escuche a Dios. Yo no oigo a Dios, yo no sé cuando Dios me está hablando. Aplique la sangre en la palabra de Dios, y aplique la sangre a sus orejotas y dígale: háblame, Señor, háblame, que mi oído esté atento a lo que tú me vas a hablar. Aplique la sangre a sus manos, que lo que voy a hacer sea prosperado, sea bendecido. ¿Por qué mi comida no le sabe buena a nadie? Aplique la sangre a lo que va a hacer, ¿sí? Jóvenes, su trabajo, escuela, aplico la sangre a la tarea que voy a entregar. Mire, mi hermano, me dijeron, esos trámites del seguro del banco, cuando alguien fallece, te ponen 1000 pretextos, te los regresan de todo te regresan esos trámites. Dice cualquier detalle para no pagarte. Y mi papá debía casi 800,000 pesos de la hipoteca, y estaba atrasado como con 5 mensualidades, no sé, ¿verdad? 2, 3. Estaba el pobre, ¿verdad? Que ya no hallaba. Agarré los papeles el día que los fuimos a entregar y dije: la sangre de Cristo sobre estos papeles. Y lo oré. En menos de un mes, no, hace un mes, ¿verdad? Tuvimos que pagar las otras 2 mensuales.
la señorita me lo recibe y me dijo: híjole, es que en este piden una historia clínica así, así, así. Y en este, mire, le dije: usted entréguelos, no hay ningún problema, usted entréguelos, lo que pase. Miércoles estamos sirviendo aquí, miércoles 7, estamos trabajando para Dios. Nos habla la señorita: cancelada la deuda, totalmente cancelada. No, ningún papel, nada, ningún pero nos pusieron de absolutamente nada. Se canceló totalmente la deuda. Usted aplica la sangre de Cristo. ¿A qué voy a entregar? Le aplico la sangre de Cristo. ¿Qué voy a hacer? Todo. No se levanta, ni se lava, ni se quita las lagañas. Va a andar orando en el camino para que la sangre de Cristo, aplicarla. Aplíquela sobre todo, ¿sí? Ya me viniste a tocar para que acabe. Todavía me falta media predicación. Ya 7 minutos. Entonces, el sumo sacerdote tenía la bendición de aplicarla. Lo que iba a tocar iba a ser santificado. Lo que escuchaba, el camino por donde iba a ir, sus caminos eran santificados con la sangre. ¿Sabe quién más tenía ese privilegio, igual que el sacerdote Aarón, de ser santificado? ¿Lo ha leído? Levítico 14. Levítico 14. Ya nos vamos, muy recio. ¿Sí? 14:1. Y habló, nada más dice eso el 1. No, habló Jehová, dice el 1 y 2, las leyes acerca de los leprosos. Ahí dice: y habló Jehová a Moisés diciendo acerca de las leyes de los leprosos, dice el 2. Y vámonos al 14, 1 y 2. El 14, vámonos al 14, no importa. Y ahí dice: el leproso también tenía, cuando fuera curado un leproso, iban a aplicarle la sangre igualmente en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. 14. Ahí está. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima. Si un leproso era sanado, tenía que llevar un corderito para que le pusieran sangre en el lóbulo derecho, en el pulgar y en el pie derecho, ¿sí? Por la culpa. Lo pondrá sobre el pulgar. ¿Cuántos leprosos sanaron antes del nuevo pacto? ¿Cuántos? Alguien que me diga el nombre de un leproso que sanó en el antiguo pacto, cuando se dieron estas instrucciones. Alguno que venga en la Biblia. Ninguno. En todo el Antiguo Testamento solamente sanó Naamán, y Naamán no era judío, así es que Naamán no tuvo que hacer este sacrificio. Ninguno sanó en el Antiguo Testamento, y había un montón de leprosos, porque usted puede ver que Jesús viene el nuevo pacto y puño de leprosos son sanados. Entonces los sacerdotes decían: ¿qué está pasando si nada más nosotros nos ponemos la sangre aquí, aquí y acá, y ahora una bola de cochinos leprosos vienen a que le pongamos la sangre? Esto es de los sacerdotes. No, Jesús vino a los leprosos como nosotros para ponernos la sangre que era para los sacerdotes. Aquí y acá. Ahora tú y yo nos la aplicamos igual que un sacerdote. Por eso Jesús dijo: ustedes son reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ustedes, los leprosos, lavados con la sangre de Cristo, ahora son los que se ponen la sangre aquí, aquí y acá. Ve el simbolismo que hubo anterior al nuevo simbolismo, lo que pasó atrás y lo que pasó ahora. Amén. Es el poder de la sangre. Tengo 4 minutos, vámonos rápido. La que sigue. El arca simbolizaba, echaban sangre sobre el arca. El arca es la gracia. Ahora cada vez que usted vea el arca tipifica a Jesús. Cada vez que usted lea el arca en el Antiguo Testamento, es la tipificación de Jesús. El sumo sacerdote hacía el sacrificio, llevaba sangre y la rociaba sobre el arca.
Y el arca adentro, ¿qué tenía? Símbolos de la rebelión de usted y yo, del hombre. Las tablas, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. La gente se rebeló contra esas tres cosas. Contra el maná dijo: otra vez maná, nos vas a dar de comer, pan del cielo. Mucha gente se rebela hoy aquí. Otra vez ese tema de la sangre, ya lo había dicho el pastor. ¿Sí? Se rebelas contra el maná del cielo, las tablas de la ley. La gente se rebeló contra los mandamientos, contra la ley de Dios. Pero la gracia los cubre. La vara de Aarón. La gente se rebeló contra el liderazgo que Dios estableció en Aarón y dijo: tráiganme todos una vara, uno por cada tribu. La vara que reverdezca, esa es el que Dios ha escogido. Rebelión contra el liderazgo, rebelión contra la palabra y rebelión contra la ley de Dios. Eso simbolizaba lo que había dentro, pero la gracia lo cubría con la sangre de Jesús esparcida del Cordero. En el lugar santísimo solamente estaba el arca. Ok, la que sigue. Se los cuento rápido, ya se los había contado. Se llama Alejandro Liu, algo así. Se llamaba el tipo, con sus 2 esposas y amantes. Él era un satanista, adoraba a sus dioses les pedían niños, secuestraba niños, los mataba. Un día el pastor Prince, que estoy leyendo sus libros, dice que un día, siendo maestro, una niña no fue a clases. Y en la tarde dijo, el Señor la puso a orar por la niña. Y oraba y decía: la cubro con la sangre, la cubro con la sangre, la cubro con la sangre. 2 días después la niña llega a clases y le dice: me soltaron. El asesino serial tenía a la niña en su casa. Pero la niña cuenta que cuando ya la iban a matar para beber su sangre, dijeron: los dioses no te quieren. Los dioses no te quieren. Vete de aquí, niña, los dioses no te quieren. ¿Por qué no la querían los dioses? Porque era una niña cubierta con la sangre de Cristo. No pueden tocar a tus hijos cuando están cubiertos con la sangre de Cristo. Todos los días aplícale la sangre de Cristo a tus hijos. La que sigue, rápido, tengo 3 minutos. Usa significa fuerza de hombre. Les cuento rápidamente. En el tiempo del rey Saúl, el primer rey de Israel, tuvieron una guerra contra los filisteos. Llevaron el arca a la guerra, pensando que llevando el arca iban a ganar. Hicieron gran tumulto y perdieron, porque Dios no los había ordenado llevar el arca. El arca es secuestrada por los filisteos y la presentan delante de su dios Moloc. Ahí la dejan. Al día siguiente el dios Moloc amanece con la cabeza cortada y tirado delante del arca. Y a todos los filisteos les empiezan a salir tumores. Y la traducción fue hemorroides. Se llenaron de bolas allá. Esa es la traducción. ¿Sí? Se llenaron de hemorroides. Todos estaban enfermos. ¿Qué agarraron con el arca? La subieron en un par de una carreta nueva con unos bueyes y la mandaron de regreso a Israel. El arca se quedó en un lugar llamado Kiriat Jearim. Ahí se quedó 20 años. En el Salmo 132, léalo en su casa, ya no me voy a parar nada. En el Salmo 132, ahí está el corazón de David. Dice que no podía dormir porque se acordaba que el arca estaba en ese lugar, Kiriat Jearim. Ahí se quedó 20 años se quedó el arca, entre que hubo la transición de gobierno. Entonces dijo David: pues vamos a llevarnos el arca de regreso, vamos a traérnosla a mi casa. ¿Sí? Y en Crónicas 13, no lo tengo anotado, pero se los leo rápido. En Primera de Crónicas 13, se lo leo. Dice: David consultó a todos los oficiales, entre ellos a los generales, capitanes de su ejército. Luego se dirigió a la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes se lo aprueban y si es la voluntad de Dios, nuestro Dios, enviemos un mensaje a toda Israel, incluidos los sacerdotes, levitas, ciudades, pastizales, para que se unan a nosotros. Es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. La intención era buena,
Ay, Jesucristo. La intención era buena. Lo que querían hacer era muy, muy bueno. Traer de nuevo la presencia de Dios al pueblo. El arca, ¿qué significa? Les digo, el arca es un tipo de Jesús. Era la presencia de Dios. ¿Era bueno lo que querían hacer? Muy bueno. ¿A quién consultó? A todos. Se los leí aquí, ¿verdad? Consultó a los generales, consultó a medio mundo, pero en esta ocasión no consultó a Dios. ¿Y qué pasó? Segunda de Samuel 6:3. ¿Qué pasó? Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, lo llevaron a casa de Abinadab y estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. El otro versículo 6:7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios, sostuvo porque los bueyes tropezaban. Cuando no hace uno las cosas a la manera de Dios, siempre va uno a tropezar. El buey siempre tropieza. ¿Por qué, buey? Pues no le preguntas a Dios, buey, entonces te vas a tropezar. Sí, el buey siempre tropieza. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió Dios ahí por tremenda temeridad, y cayó muerto junto al arca de Dios. David se puso triste. Se puso triste porque dice, pues si la intención era buena, lo que yo quería hacer era muy bueno, traer el arca de Dios de nuevo. Pero no, cuando no se hace a la manera de Dios y no se consulta a Dios y las cosas las haces como tú crees que son, vas a tropezar. Comadre, voy a tomar esta decisión. Pastor, amiga, quiero tomar esta decisión. Cuando es una decisión importante, pregúntale a Dios. ¿Sí? Pregúntale a Dios y haz las cosas a la manera de Dios, porque a lo mejor es bueno lo que quieres hacer, pero si no es Dios el que te está mandando a hacerlo en tiempo y forma, vas a tropezar. ¿Qué significa el nombre de Usa? Usa significa fuerza de hombre. Por eso de ahí viene la palabra Uzi. Hay unas pistolas que se llaman Uzis, ¿verdad? Fuerza de hombre. Hacer las cosas a nuestra manera, tratando de sorprender a Dios sin consultarlo, con nuestra fuerza, por eso fuerza de hombre, va en contra de la gracia. Va en contra de la gracia. ¿Qué les he dicho? La gracia, descansas en Dios. La gracia, te sueltas en Dios. Todo lo que hagas, se lo entregas a Dios en la gracia. Por eso murió Usa. David se le ocurre la fabulosa idea de mandar el arca a la casa de Obed-edom. Obed-edom estuvo 3 meses, y de ser una persona muy pobre, en 3 meses fue muy rico, muy prosperado, hasta varias generaciones. Pero ¿cuál es el secreto de Obed-edom? El secreto está en el nombre. ¿Qué dijimos que significa Dom? Adam, Edom, sangre, sangre. Ponme la que sigue. El hombre que sirve a la sangre. Obed-edom supo servir a la sangre, por eso no cayó maldición en su casa. Es un hombre que supo honrar la sangre, supo servir a la sangre. ¿Sí? Obed-edom empezó a sacrificar sangre. Yo pienso que al principio no tenía mucho y mató primero una tortolita. Después la gente vio que había bendición y empezaron a llevarle, se me hace, animales. Después le llevaron corderos, después le llevaron bueyes. Y en casa de Obed-edom, dice en Primera de Crónicas 13, el geteo. Obed-edom el geteo. En la Biblia solamente habla de 3 geteos. ¿Quién eran? Goliat el geteo, Itaí el geteo y Obed-edom el geteo. Eran filisteos. Obed-edom era un filisteo, como usted y como yo, ¿verdad? Somos, ¿cómo nos llaman los judíos? ¿No fue el nombre? Gentiles. Era un gentil, igual que nosotros. Y ahí estuvo la presencia de Dios, el arca de Dios, en casa de un gentil, un geteo. Goliat, Itaí y Obed-edom fueron geteos. Segunda de Samuel 6, 12 y 13. Denme 2 minutos, estamos por acabar. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo.
3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. ¿Qué sigue? ¿El 13? ¿Ya está? 13. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Cada 6 pasos había un derramamiento de sangre. Él entendió cuál fue el secreto de Obed-edom: el sacrificio de sangre, honrar la presencia de Dios con la sangre, honrar la sangre de Cristo. La revelación de la sangre que tuvo Obed-edom trajo bendición a su familia hasta varias generaciones. Primera de Crónicas 15:26. Primera de Crónicas 15:26. Como era evidente que Dios ayudaba a los levitas, mientras llevaban el arca del pacto del Señor, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. Quiero que ustedes vean esto. De casa de Obed-edom hasta la casa de David son 19.3 kilómetros. 19. Y cada 6 pasos mataban 7 toros y 7 carneros. Eso fue un derramamiento de sangre tremendo de 19.3 kilómetros. Yo me imagino río de sangre para llevar el arca de vuelta. Eso es una revelación del costo de la sangre, lo que cuesta la sangre, para recordarnos lo que vale el sacrificio de Jesús. Ahora, todos traían ofrenda delante de Dios. Algunos traían una palomita. La palomita, ¿cuánta sangre tiene? Bien poquita. El cordero tiene un poquito más, pero el buey, ahora matar 7 carneros y 7 bueyes, 7 toros. Imagínense la cantidad de sangre. Eso era la revelación que David tenía de la sangre. Entre más revelación de sangre tienes del sacrificio de Jesús, más das a Él, más ofreces a Él, más rindes a Él. Y no se trata nada más de dinero. Más le entregas tu vida, más le entregas tu tiempo, más te das a Él, más te rindes a Él. Todo lo que tengo es tuyo, toda mi familia, mis hijos. Entre mayor revelación que tienes de la sangre. Por eso Dios habló de David. David, un hombre conforme a mi corazón. Porque ese hombre sabía el costo de la sangre. Tenía una revelación tan grande de la sangre que no le importó hacer un río de 19.3 kilómetros de sangre para llevar la presencia de Dios. Y les digo, lean el Salmo 132. Ahí dice el anhelo que tenía David por la sangre de Cristo. Mi pregunta es: ¿qué tanto es tu revelación de la sangre? ¿Tienes revelación de pichón o revelación de buey? ¿Qué tan grande es la revelación? Ahora, Dios los ayudó a ellos a llevar el arca. ¿Cuánto pesaba el arca? Dicen que aproximadamente, como estaba llena de oro, aproximadamente pesaba 200 kilos durante 19.3 kilómetros, y parándose a hacer sacrificios cada 6 pasos. Imagínense cuán pesado era cargar esa arca. Pero Dios los ayudó. ¿Qué significa? El arca los cargaba. El arca, ellos iban flotando con el arca. Ellos iban flotando con el arca. El arca los llevaba a ellos. Era imposible que ellos iban a poder con eso, 19 kilómetros. Esa es la gracia. Jesús dijo: vengan a mí los que están cargados y cansados. Cuando tú vas con Jesús cargando su yugo, Él te carga a ti, Él te lleva a ti, tú descansas en Él.
El problema queda ahí. Cuando tienes revelación de la sangre, la enfermedad la lleva Él. El problema, el matrimonio, el divorcio lo lleva Él. El pecado lo lleva Él. ¿Con qué no has podido vencer? Déjaselo a Él. Camina con Él. Esa es la diferencia de tener una revelación de la sangre. Él lleva contigo la carga. Tú vas en sus brazos. Póngase de pie. Vamos a tomar con mayor revelación la sangre, el cuerpo de Cristo, sin condenación, discerniendo el cuerpo de Cristo, discerniendo la sangre de Cristo. Vamos a tomarlo.